Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para Fabio. Comenzamos con nuestro estudio de lo que sería en la guía punto 4, hablando de las definiciones recursivas. Definiciones recursivas. Ok. Bien, la introducción de este tema viene de la siguiente manera. La idea es que con frecuencia se define una sucesión de números, en este caso reales, ¿no? Vamos a llamarle U a esa sucesión de números, U sub I, ¿bien? Que pertenece a los reales. Y entonces una sucesión la podemos escribir como U1, U2, etcétera, etcétera, UN. Bueno, y así hasta que infinito. Bien, entonces nosotros podemos describir al elemento U sub n en términos de los elementos anteriores. Bien, por ejemplo, diciendo que U sub 1 es 1, bien, U sub 2 tiene un valor, bien, y U sub n puede ser, por ejemplo, 2 U sub n menos 1. Bien, entonces la idea es que a esto se le llama definición del tipo recursivo. Bien, esto ocurre, por ejemplo, si n es mayor que 1. Bien, o sea, para ya el U sub 2 nosotros podemos considerar esta definición del tipo recursivo. ¿Ok? Esto me permitiría escribir, por ejemplo, la siguiente estructura. Fíjense, yo tengo que U sub 1 es igual a 1, U sub 2 es igual a 2, por esta expresión que tenemos acá, 2 por U sub n, n es 2 menos 1, que sería 1, U sub 1, y esto sería 2 por 1, 2. Bien, vamos a hacer uno más, U sub 3 sería igual a 2 por U sub 3 menos 1, 2, entonces U sub 2, pero U sub 2 es 2, entonces 2 por 2 es 4. ¿Bien? Y así sucesivamente. La idea es que si la sucesión tiene un tipo de definición recursiva, para conocer el término U sub n de la sucesión debemos conocer el término U sub n menos 1, o sea, el anterior. Bien, para poder conocer el término U sub n, porque nosotros estamos diciendo que U sub n es igual a U sub n menos 1. Bien, esto es 2 U sub n menos 1, o sea, el término anterior si hubiéramos seguido con estos cálculos acá. Bien, esa es la idea. Bueno, y así sucesivamente. De este modo, el cálculo, para calcular el término enésimo,
debemos calcular primero el término anterior, bien, y así en todos los casos. En lo posible es conveniente entonces encontrar una fórmula general del término U sub n, de modo que permita calcular explícitamente sin calcular todos los valores anteriores. Bien, entonces nuestro propósito será calcular dicha fórmula general. Bien. Perfecto. Entonces, vamos de alguna manera. Bien, entonces si queremos hablar de una definición formal de una sucesión, nosotros podríamos empezar escribiendo como U1 igual a 1, bien, y UN igual a 2n menos 1, bien, para este caso, ¿no? Si n es mayor, esperen un segundo, si n es mayor que 1, debemos recordar que esta no es una fórmula, bien, sino que esta es una definición de recursividad. ¿Ok? Entonces, lo que haremos ahora entonces es buscar el término general. Para ello utilizamos lo que habíamos escrito antes y por inducción vemos que nos da. Bien, fíjense que lo primero que tenemos es un 1, luego un 2, luego un 4. Si seguiríamos haciendo esto, deberíamos tener un 8 y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que todos los elementos son el doble del anterior. Bien, entonces por ejemplo, este 1 se puede escribir como 2 a la 0. Bien, este es 2 a la 1. El 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. El 8 se puede escribir como 2 al cubo. Bien, pero fíjense que el término del subíndice es n-1 el término del supraíndice, o sea que esto va a ser 2 a la n-1. Bien, normalmente no tiene por qué ser tan fácil, aparte esto se está explicando y la idea es que sea casi intuitivo. Bien, así que no se confíen, pero más o menos esos son la cadena de razonamientos que debemos tener en cuenta. Ok, bien, luego vamos a probar que esto sea verdad. Bien, entonces acá ponemos sea P sub n la afirmación P sub n la afirmación de que U sub n, este es el término general, es 2 a la n-1, que es distinto a esto, que no es el término general. Este es el término general y esta es la definición de recursividad. Bien, tengan bien en cuenta eso. Entonces lo vamos a probar por inducción. Bien, y la idea es que recuerden que teníamos dos condiciones, P sub 1 y luego P de K más 1. Bien, entonces P1 es verdadera, bien, debido a que U sub 1, espérame un segundo,
debido a que u sub 1 es igual a 1. Fíjense que si nosotros tomamos esta expresión, lo que nos va a dar es un 2 a la n menos 1, pero n en este caso es 1, entonces 1 menos 1 es 0, es igual a 1, entonces esto es correcto. Bien. Ahora lo que vamos a probar es lo segundo. Bien. Entonces, si PK es verdadera, bien, entonces me queda 2 esperen un segundo que esto se acomode. 2k menos 1. Bien, porque la idea es que está definido esto, bien, que vale eso. Entonces suponemos que P sub k es verdadera, bien, entonces P k más 1 es verdadera, bien, pero vamos a ver que esto sea verdad, que P k más 1 es verdadera. Bien, entonces lo que tengo es u de espérenme que esto está un poco inestable. Esto es u, acá era un entonces u de k más 1 es igual esto está totalmente loco esta máquina. UK más 1 es igual a 2 u espérenme. Bueno, vamos a ver que ahí esté 2 UK. Bien, ¿qué estamos usando acá? Lo que estamos usando es la definición. Bien, y lo que habíamos visto en la definición es que el valor posterior, digamos, el valor siguiente, fíjense de acá, el valor siguiente era 2 veces el valor anterior. Entonces, el valor siguiente es 2 veces el valor anterior, pero UK es válido. Entonces lo que tengo es 2 por 2, y esto sería UK, que es k menos 1. Ahora conservo la base y sumo los exponentes, y entonces me queda 2, 1 más k menos 1. Bien, y ahí lo que la mayoría hace es 2k, pero no es lo que vamos a hacer nosotros, sino que vamos a reacomodar esto, y lo que vamos a escribir es 2k más 1 entre paréntesis menos 1. Bien, y de esa manera entonces podemos ver que efectivamente P de k más 1 es verdadero. Entonces P de k más 1 es verdadero, o true, para cuando vayamos a llevar esto a introducción a los algoritmos. Bien, luego P sub n o Pn es verdadera para todo n bueno, para todo n natural, digamos así. Bien, entonces a partir de esto nosotros definimos un par de cosas que al principio son un poco extrañas, pero después se vuelven un poco más naturales, que son la sumatoria y la productoria. Bueno, entonces
La idea es que dados n números reales, x1, x2, etcétera, vamos a simbolizar la sumatoria como la sumatoria desde igual a 1 hasta n, bien, de todos los x sub i elementos que pertenecen a los números reales, y esto va a ser igual a x1 más x2 más x3, etcétera, hasta xn. Ese sería el último valor, déjenme ponerlo acá, y ese sería el último valor. Esa es la sumatoria. Bien, y la productoria es con un símbolo un poco distinto, que parece un pi, desde igual 1 hasta n de x sub i. Bien, y este es el producto de cada uno de los términos. x1, bien, multiplicado por x2, multiplicado por x3, multiplicado por xn. Bien, entonces de esta manera hemos definido la sumatoria y la productoria. Bien, en el siguiente video vamos a realizar revisar esta definición escrita de otra manera. Bien, y vamos a continuar. Ok, eso es todo entonces para este video. Recuerden visitarnos en paralajodimenú.blogspot.com. Chao.